Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Esperanza de Vida de Neuma Multimedia. Mi nombre es Sergio Alberto Hernández de la Rosa y estoy muy contento por comenzar esta clase, esta sesión. Estamos estudiando Cristología y el tema del día de hoy se va a llamar ¿Qué sabemos de Jesús de Nazaret? ¿Qué sabemos de Jesús de Nazaret? ¿Qué sabemos de Jesús de Nazaret? Es un tema sumamente importante porque lo que se ha dicho de Jesús, todas las cosas que se han dicho en cuanto a Jesús son muchas y muy interesantes. Por ejemplo, el primer dato de la vida de Jesús es que nace en Belén o en Nazaret. El tema puede discutirse. Nace probablemente en el año 6 antes de Cristo, Jesús. Nace en el año 6 antes de la fecha que fue estipulada como su nacimiento, o el año en que fue estipulado su nacimiento. Bueno, él nace 6 años antes de Cristo, de él mismo. Él nace 6 años antes de la fecha que establecieron como el año de su nacimiento. Puede ser que no fuera, algunos dicen que en el año 6, pero no nació en el año 0, porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Y hoy todos sabemos la fecha exacta de nuestro nacimiento, cosa que no ocurría en la antigüedad. Porque en el mundo antiguo casi nadie sabía la fecha de su nacimiento, porque en el mundo antiguo no era importante como hoy en día. Por siguiente, probablemente Jesús tampoco la conocía. ¿Sí? Probablemente Jesús tampoco conocía la fecha en que él había nacido. Es sumamente interesante. Porque a veces muchas personas sacan, es que nació tal día, pero no fue así. No fue así. Continuamos con esto. Entonces, hijo de María, Jesús, hijo de María, nació de ella de forma extraña y los evangelios de Lucas y Mateo dirán que no fue un nacimiento, nos dirán que fue un nacimiento virginal. Algunos textos judíos tardíos dirán que fue un nacimiento fruto de la prostitución. No fue así. El segundo dato de la vida de Jesús es haber sido discípulo de Juan el Bautista. Probablemente vivió también una larga época de discipulado con Juan en torno a Qumrán, el Mar Muerto, y el río Jordán. Porque el hecho de que Juan bautice a Jesús nos da a entender que este fue discípulo suyo, porque un maestro bautiza a sus discípulos. Es un tema sumamente interesante. Son muchas cuestiones las que se plantean en torno a la vida de Jesucristo. Es sumamente maravilloso. Entonces, probablemente, bueno, en este periodo de tiempo con Juan, Jesús fue descubriendo, se fue dando cuenta a lo que él había venido. Es decir, Jesús no sabía de su futuro más de lo que nosotros sabemos del nuestro, porque si lo hubiera sabido, no habría sido hombre, igual en todo a nosotros, menos en el pecado, según Hebreos 4:15, porque ya hemos subrayado antes que por fin nos hemos enterado de que Jesús fue un hombre sin pecado. Por lo tanto, no sabía lo que iba a pasar mañana, algo que nosotros a veces pensamos, porque Jesús en su humanidad no renuncia a sus atributos. Es un ser humano sin pecado, que es Dios y es hombre. Es sumamente interesante esto. Jesús empieza a descubrir y responder a la pregunta de toda vocación. Y fue descubriendo a cómo fue creciendo, a lo que él había venido. ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Y es aquí a la hora de responder a estas preguntas donde Jesús se va a separar de Juan el Bautista. Y como a la larga ocurre con la mayor parte de los discípulos, sea quien sea el maestro, también Jesús deja de identificarse con el suyo
y reacciona frente a él y acaba separándose, porque Jesús no predicará lo mismo que Juan el Bautista. Porque el tercer dato es la predicación de Jesús. El reino de Dios es inminente. Juan el Bautista predicaba, la ira de Dios está cerca. Jesús se separa de Juan, se independiza y predica algo distinto. El reino de Dios está a punto de llegar. Porque a lo que traía Dios juicio, en boca de Juan el Bautista, era todo el sistema religioso que se había forjado y se había cauterizado en el tiempo en el que nace Juan o en el tiempo en el que viene Juan el Bautista predicando. ¿Por qué? Algunos de los discípulos de Juan se unen a Jesús y este comienza con su predicación por su región en torno a Cafarnaúm, ciudad importante como centro comercial de pesca junto al lago de Galilea. Y hoy estamos a años luz de la concepción que la teología liberal tenía de Jesús como un maestro de vida moral. Jesús no predicó un código de virtudes que tengamos que ejercitar. Jesús predicó que la llegada del reino de Dios era inminente. Y nos dice, y no desaparecerá esta generación sin que todo esto suceda. Mateo 24, 34. Porque en Mateo 24 está hablando acerca de lo que ocurriría pronto. No desaparecerá esta generación sin que todo esto suceda. ¿Sobre qué? Sobre la destrucción del templo, sobre un juicio a Israel que en el año 70 Tito Flavio Vespasiano trajo. Bueno, fue su hijo, pero Vespasiano fue quien inicia esto. Después del año 69, el año en el cual le llamaban el año de los 4 emperadores que fueron Otón, Galba y Vitelio, y después llegó Flavio Vespasiano, de la dinastía Flavia, quien tuvo un hijo que se llamaba Tito y otro hijo que se llamaba Tito Flavio Domiciano, quien gobernó del año 81 al 96 aproximadamente después de Cristo. Entonces, ahora veamos el mensaje de Jesús, el reino de Dios. Bueno, reino de Dios y reino de los cielos, como lo llama el Evangelio de Mateo, son lo mismo, porque ya que los judíos nunca pronuncian el nombre de Dios, ni lo mientan siquiera, utilizan siempre sustantivos para referirse a él. ¿Cómo es esto? Porque con toda probabilidad el Evangelio de Mateo fue escrito para cristianos provenientes del judaísmo que vivían en el área de Antioquía, en Siria. Entonces, y me interesa subrayar mucho lo siguiente, el reino de Dios es Dios. ¿Por qué? Porque es un genitivo. Epexegético, algunos le llaman, es decir, un genitivo explicativo. Cuando yo digo la lagarta de Luisa o el tono de mi hermano, no estoy diciendo que Luisa tenga una lagarta ni que mi hermano tenga un tonto en casa, sino que Luisa es una lagarta o que mi hermano es un tonto, ¿sí? El reino de Dios es Dios mismo. Dios mismo desde un punto de vista concreto, porque Él de su actuación en este mundo y en esta historia nuestra. Entonces, la cuestión planteada a los contemporáneos de Jesús, especialmente a los imbuidos de la mentalidad apocalíptica, es si Dios actúa en este mundo y en esta historia o no. Y si actúa, ¿cuándo lo hace o lo va a hacer y bajo qué condiciones? Bueno, Jesús predica que la llegada del reino de Dios es inminente. ¿Por qué? Esto quiere decir que la esperada actuación de Dios en este mundo comienza ya, que ya se nota su presencia. Y Jesús nunca describe el reino de Dios, no dice qué es ni qué significa esa actuación de Dios en este mundo, por una razón sencilla, porque todo ello está descrito con suficiente claridad en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Algo que con frecuencia se oye decir hasta en la predicación, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios del castigo y del temor y de la ley, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y del perdón, y es en gran medida esto que dicen falso, no es distinto. ¿Por qué? Porque el primero que lo sostuvo fue Marción. Es quizá el primer hereje de importancia en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del perdón. Es el mismo Dios del perdón y del amor que el Dios del Nuevo Testamento. Jesús lo que predica no es que frente a un Dios de castigo haya un Dios del perdón y del amor, sino que este Dios del perdón y del amor del Antiguo Testamento empieza a actuar desde ya.
y que este Dios está cerca para abrazar a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón empobrecido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Ahora bien, este reino de Dios tiene unas características concretas. Creo que 3 son las principales. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? La primera es que el reino de Dios está vinculado a la persona de Jesús, porque de aquí va a surgir un punto de conflicto en la vida de Jesús, porque la pertenencia al reino de Dios, es decir, el dejar que Dios actúe sobre uno, se vincula a la aceptación de esta predicación que Jesús hace. Porque fijémonos que con qué frecuencia, aparece en los evangelios la siguiente pregunta, de los judíos a Jesús. Tú, ¿con qué autoridad haces eso? Mateo 21, 23 al 37. Tenemos aquí recogida una realidad histórica sufrida por Jesús, ya que está atestiguada en todos los escritos la actitud de los judíos que piden a Jesús una prueba de que legitime su mensaje como procedente de Dios. Y frente a esa actitud de los judíos está la vivencia de filiación respecto a Dios por parte de Jesús, porque es esta una pregunta que todo el mundo hace en cuanto se inicia en el estudio de la persona de Jesús y que ahora no vamos a tratar. ¿Sabía Jesús que era Dios? Podemos decir que Jesús sabía que era hijo de Dios. El hombre Jesús va adquiriendo a lo largo de su vida cada vez más de manera más clara una conciencia más viva de su relación con Dios, que es una relación de filiación peculiar e irrepetible. Y en el fondo, ¿por qué? ¿Por qué sabe Jesús que el reino de Dios está cerca? ¿Por qué lo sabe? Bueno, lo sabe porque lo experimenta en su oración, en su relación con Dios, en el colegio o en las escuelas. Enseñan que Jesús nos había dado ejemplo de todas las virtudes, menos de 2, la castidad matrimonial y la fe. Bueno, de la castidad matrimonial no tratamos ahora, pero de la fe sí. Bueno, si la fe es precisamente una relación con Dios, Jesús es el hombre que más fe ha tenido, porque es el que ha tenido la relación más estrecha con Dios, y a la vez es aquel que ha tenido y que ha estado distanciado más de Dios. ¿Cómo es esto? Es el hombre de más fe de toda la historia, porque es Dios mismo, y de él proviene la fe. Pero también es el hombre que más ha estado enemistado con Dios. ¿En el qué sentido? En el sentido de cuando estaba crucificado, Dios mismo le da la espalda a Dios. Hubo algo aquí, esto es un misterio sumamente interesante. Es un misterio sumamente precioso el poder entender que en la cruz Dios le da la espalda a Dios. Me llena de, de tantas preguntas el querer a lo mejor responder esta cuestión, porque es interesante. La segunda característica es que Jesús subraya especialmente un aspecto. ¿Cuál aspecto subraya Jesús? Que el reino de Dios llega para todos y llega gratuitamente. Y eso en parte está ya en el Antiguo Testamento. Y la novedad de Jesús consiste en que hace una interpretación sagrada del Antiguo Testamento, mientras que otros, por ejemplo, los saduceos y fariseos, lo interpretan sesgadamente, pero en otra dirección. ¿Cómo es esto? La idea de Jesús es que Dios nos quiere independientemente de cuál sea nuestra actuación. Eso es lo que significa que Dios es nuestro Padre, que es amor incondicionado, de lo cual no se puede deducir que de lo mismo cuál sea nuestro comportamiento, porque al revés, precisamente porque Dios nos quiere sin condiciones, es decir, también independientemente de lo que hagamos, es por lo que nosotros nos sentimos apremiados a corresponder con todas nuestras fuerzas al amor incondicionado de Dios. Y esto no quiere decir que uno pueda hacer lo que se le plazca o que uno pueda hacer lo que él quiera, sino que uno entiende que Dios no nos ama por lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Él nos ama porque es amor y nos ofrece ese amor gratuitamente a todo aquel que se acerca a Él confiadamente al trono de la gracia, reconociendo su indigencia espiritual, reconociendo que mérito alguno no tiene delante de Él
y que es alguien que viene con las manos vacías. Es alguien que ha encontrado, es un mendigo que ha encontrado alimento, provisión alimenticia para toda su vida. Es como aquel sediento que va por el desierto y que ha encontrado un oasis y que en ese oasis ha encontrado absolutamente todo y que no quiere irse de ese lugar y que no quiere irse de ahí porque ahí lo tiene todo y eso es más que suficiente para él. La tercera característica, consecuencia de la anterior, es que los primeros destinatarios del reino de Dios, según Jesús, son los pobres. Son los pobres. Son los pobres en espíritu. Por pobres hay que entender primero hay que entender primero a los que el mundo llama pobres, es decir, a los que no tienen dinero, los que no tienen para comer, los pobres. ¿Por qué son los primeros? ¿Por qué? Porque en la concepción veterotestamentario del Antiguo Testamento la riqueza es una bendición de Dios. En el Antiguo Testamento. Si la riqueza es bendición de Dios, quien es pobre no posee esa bendición. Jesús, en contra de la concepción dominante, afirma que la bendición de Dios, su reino, esa actuación de Dios que está llegando, viene preferencialmente para todos aquellos que parecen estar alejados de su mano. Pobres son también los enfermos que en la concepción judía contemporánea no tienen la bendición de Dios. Precisamente por eso están enfermos, porque si Dios los quisiera estarían sanos. Pobres son los marginados de la sociedad, término correlativo al concepto del cumplimiento de la ley. Tengamos en cuenta que con mucha frecuencia el pobre está realmente impedido de ser un buen cumplidor de la ley, aunque solo sea por la imposibilidad, por razones económicas, de procurarse todo lo necesario para ofrecer los sacrificios prescritos en la ley. Entonces, el hombre que cumple la ley es el hombre integrado en la sociedad judía, por tanto. El que no cumple la ley es el desintegrado, es el marginado. Pobre también es el huérfano, menor de 12 años, la viuda sin hijos. Ambos carecen de personalidad jurídica. No pueden ir por el tribunal a reclamar una tierra como suya. Pobres son las prostitutas. Estas por definición no cumplen la ley. Son mujeres sin marido ni hijos que les representen. Son el ejemplo eximio de la marginación. Pobres también son los publicanos. Publicanos es aquel que está en el telonio. Ahora bien, telonio es un término que significa tienda, con el que los contextos o con el que los textos mismos se pueden referir a la tienda de recaudación de impuestos para los romanos, como a la taquilla donde se cobraba la entrada en una casa de prostitución. Por eso mismo Jesús va a decirles, miren, van adelante de ustedes en el reino de Dios las prostitutas y los recaudadores antes que los fariseos. Antes que los religiosos que dicen, nosotros no necesitamos de Dios porque nosotros estamos bien. Ellos sí, porque ellos están bien fregados. Ellos son prostitutas, ellas son recaudadores. Ellos son aquellos. No, nosotros estamos bien con nuestra religión. Moralmente nos comportamos así más o menos bien cuando nos ven, cuando no nos ven. Somos como el diablo. Pero no, o sea, nosotros somos bien. Se utiliza esta palabra telonio, un término que significa tienda, con el que los textos lo mismo se puede referir a la tienda de recaudación de impuestos para los romanos, como a la taquilla donde se cobraba la entrada en una casa de prostitución. Y así pues los publicanos a lo mejor no son los recaudadores de impuestos, sino los leones. Y fijémonos también cuán frecuentemente aparecen citadas juntas o citados juntos en el Evangelio los publicanos y las prostitutas. ¿Por qué? Porque una de las parábolas más típicas de las empleadas por Jesús para referirse al reino de Dios es la parábola de los invitados al banquete de bodas en Lucas 14, del 15 al 24, en Mateo capítulo 22, del versículo 2 al 10. Entonces, las parábolas del banquete constituyen una categoría exegética, porque todas empiezan así. El reino de Dios se parece a, o el reino de Dios es semejante a, incluso, quizás alguna de ellas las pronunció Jesús durante algunas de sus comidas con los pobres y marginados. Pues bien, según la mencionada parábola, hay algunos comensales que están invitados por su propio derecho, el pueblo judío teóricamente cumplidor de la ley, pero estos invitados no quieren ir al banquete, es decir, rechazan el regalo gratuito del amor de Dios que es el reino. Entonces el rey manda salir a los caminos para invitar a todos, tanto a los buenos como a los malos. Todos están llamados
ahora al reino, a disfrutar del amor gratuito e incondicional de Dios. También todos los que no cumplen la ley y todos los que no les parecía que estaban dejados de la mano de Dios, todos los que parecía, perdón, que estaban dejados de la mano de Dios eran los pobres, las prostitutas, los publicanos, los enfermos, los paganos, todo, 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 absolutamente todo. Porque Mateo va a añadir una parábola. A esta parábola va a añadir a un, un estrambote sobre aquel invitado que no llevaba vestido de boda. Y con ello Mateo quiere subrayar la necesidad del invitado de corresponder a la invitación gratuita e inmerecida. Es que no vienes vestido con la ropa de las fiestas, porque esa ropa, a esa fiesta, todos tenían que ir no con sus ropas, no con los ropajes de su religión, no con los ropajes que a lo mejor me representan o me hacen sentir lo mejor o el más grande de todos. No, no se refiere a esa manera. A ver, denme un minuto. Ahora, terminamos un punto importante en nuestra clase. Ahora veamos algo súper precioso. ¿Qué es lo que vamos a ver? La oración de Jesús, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. La oración de Jesús, el Padre Nuestro. Algunos datos relevantes de la actuación de Jesús, que es precisamente la oración de Jesús, el Padre Nuestro. Vamos a entrar a hablar de datos que son muy hermosos, muy específicos de la vida de Jesús, de Nazaret. De una manera maravillosa. Un dato importante que corresponde con toda seguridad a la historia de Jesús es la frecuencia y la intensidad de su oración. La oración. La oración. Quiero, quiero leer algo de la oración. Lo estoy buscando aquí. Algo de la oración que es sumamente maravilloso. Que es de la oración. Precisamente es de C.S. Lewis. Y lo voy a leer, lo voy a citar. Es de C.S. Lewis. Del texto que se llama Mientras cae la ruina, mientras cae la ruina. Esto es de C.S. Lewis respecto a la oración. Nos dice de esta manera. Señor, dicen que cuando parezco estar hablando contigo, como no respondes, es todo un sueño. Uno imitando a dos. No les falta razón, pero no como ellos imaginan. Más bien, yo busco en mí mismo las cosas que quería decir, y mírame, los pozos están secos. Entonces, viéndome vacío, tú abandonas el papel de oyente, y a través de mis labios muertos respiras, y pones en palabras pensamientos que yo nunca conocía. Y así, ni tienes que responder, ni puedes. Pues mientras parece que hablamos dos, tú eres uno por siempre, y yo, no un soñador, sino tu sueño. Este es un poema precioso de la oración de C.S. Lewis.
Un dato importante que corresponde con toda seguridad a la historia de Jesús es la frecuencia y la intensidad de su oración. Sin embargo, ahora me interesa subrayar otro aspecto, porque cuando los discípulos, reiterativamente asombrados por la oración del Maestro, asombrados por quizá su forma de hacerlo, por su frecuencia de hacerlo, le piden que les enseñe a orar. Reciben una enseñanza original de Jesús y no habitual en el mundo judío. Porque le dice, cuando oren, llamen a Dios Padre. Como lo rezamos todos los días, quizá no somos conscientes de la osadía que supone llamar a Dios Padre. ¿Qué es una osadía? Lo muestra la monición del Padre Nuestro probablemente en las reuniones eclesiásticas. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Porque en la iglesia griega, la monición equivalente es esta: dígnate, Señor, concedernos que, gozosos y sin temeridad, nos atrevemos a invocarte a ti, que eres el Dios celestial, como Padre, y digamos, entonces, no afirmo que todo el Padre Nuestro, tal como lo rezamos, saliera de los labios de Jesús. Probablemente influyó en su composición también la necesidad de la comunidad primitiva de tener una oración que marcara su identidad frente a otros grupos judíos. Sin embargo, es digno que invoquemos llamar a Dios como Padre. Es algo que Jesús nos enseñó y que esa enseñanza es una forma de expresar la concepción de Jesús y de sus seguidores de que Dios es amor incondicionado. Porque Él siempre llama a Dios Padre en los evangelios, excepto en una ocasión, en la cruz, en donde le dice, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué le dice Dios mío y no Padre? Porque había una separación. No podía llamarle Padre porque se rompió eso. Al momento de que el Padre pone todo el castigo de nuestro pecado en Jesús, no que Jesús en la cruz se convierte en un pecador, no fue un pecador, fue el Cordero de Dios sin pecado. Y que quita el pecado del mundo. Le fue imputada la culpa que merecía el pecador. Pero hubo una separación. Por eso Jesús no le llama Padre mío, Padre mío. No le llama así. Le llama Dios mío, Dios mío. Pero se encuentra también la repetición del nombre que habla de intimidad. Dios mío, Dios mío. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios conoce a alguien, le llama por su nombre y le llama dos veces como Moisés. Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel. Y Dios se revela así. Cuando se aparece a Saulo y lo llama en Damasco, Saulo, Saulo. Pero Jesús, aún siendo enemigo de Dios, en la cruz, no por lo que Él hizo, sino porque llevaba nuestra culpa, se atreve a llamarle así, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Que la palabra no es abandonar, es desamparar. Y esta excepción se debe a que en la cruz Jesús está rezando el Salmo 22. Así pues Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre, como Él hace siempre, precisamente como expresión de su propia concepción de Dios. Dios nos ama como un padre ama a un hijo. Dios nos ama como el padre del hijo pródigo. Independientemente de cómo nos portemos, independientemente de los errores que llegamos a tener, Dios nos sigue amando. Dios no, y no estoy hablando de permisividad y decir, no es que Dios permite que hagas lo que tú quieras porque Él te ama. No, 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 no. Él nos llama a andar como Él quiere que andemos. ¿Sí? Porque el rango distintivo de un creyente es que ya no vive como vivía antes. Alguien no puede decir, no, es que Dios me sigue amando, pero yo sigo cometiendo crímenes. No, 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 eso es mentira. Eso no, esa persona no ha conocido nunca a Dios. Jamás. No es que Dios, yo le oro a Dios, sí, le oro y le pido que me ayude a que me ponga gente para atracarla. No, 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 no. Eso no es. Ni decir, no, es que Dios me ama y mi Padre me ama, así que como me ama yo tengo mucho amor para ir a los prostíbulos y amar a las prostitutas y acostarme con todas. No.
No me estoy refiriendo a eso, sino que Dios ama, tiene un amor por la humanidad, pero ama como sus hijos aquellos que han creído en Cristo, aquellos que por su gracia han nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Padre ama tanto al hijo pequeño que se aleja de casa y le abandona, como al hijo mayor que se queda en casa con él. ¿Por qué? Porque no podemos decir, no, es que en un tiempo de mi vida yo me sentía muy apagadillo, me sentía a lo mejor que no anduve muy bien caminando, muy apático, y yo creo que es que Dios me abandonó un poquito y luego después ya me volvió a salvar, y bueno, es que hoy en la mañana tuve una discusión con mi esposa y Dios, pues es que Dios no me amó porque le levanté la voz a mi esposa. Y bueno, yo creo que en la tarde ya cuando me ponga a orar y hinque y llore, ya Dios otra vez me va a salvar. Como si el amor de Dios fluctuara como el amor nuestro, porque a veces pensamos que el amor de Dios es como el nuestro, que nos hacen y nos quitamos, y que sí me estoy explicando aquí. El amor de Dios no es así. En el Padre Nuestro tenemos concentrada también toda la predicación y toda la enseñanza de Jesús, porque anteriormente hemos dicho que cada perícopa del Evangelio lo resume entero, porque la primera petición, según el Evangelio de Lucas, dice: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No son dos peticiones distintas, sino una sola, que corresponde probablemente a un verso arameo que expresa el primer deseo de Jesús, porque lo que Jesús pide es que venga el reino de Dios, o lo que es lo mismo, que sea santificado su nombre. Y el Evangelio de Mateo añade: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Esta frase, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, no está en el Evangelio de Lucas, sencillamente porque esta explicación que hace Mateo de la frase, porque es la explicación, perdón, que hace Mateo de la frase anterior. Podemos leer también en Ezequiel capítulo 36, versículos del 23 al 36, un texto que expresa, que quiere decir que el nombre de Dios sea santificado. Cuando dice, santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, rociaré sobre ustedes agua pura y los purificaré. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los purificaré y les daré un corazón nuevo y quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Haré que caminen según mis preceptos y los guarden y los practiquen mis normas. Y llamaré al trigo y le multiplicaré y no someteré más al hambre. Entonces, es decir, que el nombre de Dios sea santificado significa, primero, que Dios va a perdonar el pecado de los hombres. Segundo, que va a transformar el corazón del hombre, que es de piedra, en corazón de carne, de modo que los hombres puedan vivir de acuerdo con su alianza, practicando la justicia. Y, por fin, tercero, que Dios va a llamar a los frutos de la tierra, de los campos, para que sean abundantes y los hombres tengan una vida también materialmente feliz. ¿En qué sentido? Que Jesús mismo va a hablar en Mateo. No se preocupen por lo que van a beber, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. Miren las aves del cielo, miren los campos cómo se llenan de flores, miren absolutamente todo a su alrededor y dense cuenta de que si ustedes son hijos de su Padre que está en los cielos, no les hará falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque el Señor no deja a los suyos, porque el Señor jamás deja a sus hijos, porque se alimenta las aves, si viste los campos con flores. Miremos a nuestro alrededor, prestemos un poco de atención y y llegamos a la conclusión que que el afán y la ansiedad por el futuro es un pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque si decimos, no, es que Dios a mí me salvó de la eternidad del infierno, Dios a mí me salvó de un castigo eterno, sí, lo sabemos. Pero si nos preocupamos tanto, Señor, que el día de mañana, ¿qué voy a hacer? Diría Dios, o sea, a ver, espérate. Me dices que te salvé por una eternidad, pero no confías en mí del día a día. O sea, si me explico. Así pues, santificar el nombre de Dios no tiene nada que ver con los inciensos. Santificar el nombre de Dios no tiene nada que ver con los inciensos. No tiene nada que ver con que nos pongamos túnicas y que saquemos velas y que nos vistamos así con unos gorros cónicos. No, 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 no.
No tiene nada que ver con los inciensos ni rituales. No, es que la santidad de Dios y vistan así todo y pinten todo así como que, como muy gótico, como que muy así de la Edad Media. No, 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 eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Significa más bien lo siguiente, que Dios lo sea todo en nuestro corazón, que los hombres nos mantengamos en relaciones de justicia entre nosotros y que abunde el trigo, las manzanas y el aceite, etcétera. Es la predicación de Jesús, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, y si Dios nos dio un nuevo corazón es porque nos salvó, ¿sí? Y que mantengamos relaciones de justicia entre nosotros, es porque amamos al prójimo como a nosotros mismos, porque amamos a Dios primeramente. Esta es la petición de Jesús. Porque el reino que Jesús desea predica y predica incluye pues una triple relación feliz. La relación del hombre con Dios primeramente, la relación del hombre con otros hombres también. O sea que en género humano, no relación de amorosa con hombres, porque Dios no permite eso. Y la relación del hombre con la creación. Porque que es, fijémonos que es exactamente lo contrario de lo que ocurre en Génesis capítulo 3, cuando se nos cuenta el pecado de los primeros hombres, porque la relación entre Dios y los hombres ya no es buena. Adán y Eva se esconden y no hay relación entre los hombres. Adán y Eva empiezan a acusarse. Fuiste tú el culpable, fuiste tú la culpable, y la creación empieza a funcionar mal. La mujer tiene dolor al tener hijos, el hombre tiene que cultivar la tierra con el sudor de su frente y además recibe de ellas espinas y abrojos. Y la vida cristiana debe ser pues una vida basada en la relación con Dios, o sea, una vida de fe, ha de ser una vida volcada en el logro de la justicia y la verdad y la libertad de la comunidad humana, y ha de ser también una vida dedicada a la producción y reparto equitativo de los bienes de este mundo, no comunismo, porque Jesús no fue nunca un comunista ni fue el primer comunista, sino que los tres son aspectos del reino de Dios, y no debe darse un aspecto sin los otros. Y omitir cualquiera de estos tres aspectos es mutilar la actuación de Dios. Lo mismo significa el comienzo de la segunda parte del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Porque si nos fijamos bien, la frase tal como la rezamos no está en ningún evangelista. Mateo dice, el pan de mañana, dánoslo hoy. Y Lucas dice, el pan de mañana, dánoslo cada día. Y el pan es una metáfora del banquete celestial, porque según Mateo, el pan que esperamos es un banquete para el mañana, donde serán admitidos los paganos, los publicanos, las prostitutas, los pobres. Dánoslo hoy ya. El aquí y el ahora. Es el ya, pero todavía no. Es el ya, pero todavía no. Lucas, que lo ha anclado en la historia del el mensaje de Jesús sobre el reino, dice en el Padre Nuestro, danos el pan de mañana cada día. Porque ese reino del cielo donde Dios lo es todo de todos, donde se dan las perfectas relaciones de justicia y donde hay trigo y aceite para todos, dánoslo ya cada día. En el Padre Nuestro pedimos también el perdón de Dios, que implica la reconciliación entre nosotros, primeramente con Dios y también con los hombres. Porque Dios, al perdonarnos, hace posible y al tiempo que exige nuestro perdón también hacia otros. Y en el fondo, el contenido del Padre Nuestro no es más que la predicación de Jesús. Podríamos haber comentado también otros textos en los que ocurre lo mismo, por ejemplo las bienaventuranzas, y allí la idea fundamental es que el inminente reino de Dios llega primero para los pobres en espíritu. Pero si nosotros nos fijamos y vemos la humanidad, no hay nadie hablando espiritualmente rico. No hay ni uno solo, va a decir Romanos 3:10. Que no hay justo ni aun uno. No hay nadie. Religiosamente podemos parecer muchas cosas. Podemos mostrar muchas cosas hablando religiosamente a otros, pero no es así. Dios nos llama a ser honestos con nosotros, primeramente con Él y con nosotros mismos. Y es algo sumamente interesante, es algo sumamente hermoso lo que Jesús nos invita, lo que Él nos invita, lo que Él nos llama. Me encanta.
Quiero leer algo que en lo personal a mí me encanta mucho. Es de un libro que se llama Dios en el banquillo, de C.S. Lewis, o de C.S. Lewis, así se pronuncia, C.S. Lewis. Es, este capítulo está precioso. Se llama El problema del señor X. El problema del señor X. Es un capítulo sumamente impresionante. Nos va a decir así. El problema del señor X, 1948, escrito por C.S. Lewis. No creo que sea exagerado suponer que 7 de cada 10 que lean estas líneas tendrán algún tipo de dificultad con algún otro ser humano. Las personas que nos emplean o las que son empleados nuestros, las que comparten nuestra casa o aquellas con las que compartimos la suya, nuestros parientes políticos o nuestros padres o nuestros hijos, nuestra esposa o nuestro marido, nos están haciendo la vida, o en el trabajo o en el hogar, más difícil de lo que sería necesario en estos días. Es de esperar que no mencionemos a menudo las dificultades, especialmente las domésticas, a los extraños, pero a veces lo hacemos. Un amigo lejano nos pregunta por qué estamos tan malhumorados y la respuesta salta a la vista. En ocasiones así. El amigo suele decir, ¿por qué no habla con ellos? ¿Por qué no se reúne con su esposa o con su marido, con su padre o con su hija, o con su jefe, con su patrono o con su huésped y lo resuelven hablando? La gente suele ser razonable. Todo lo que debe hacer es conseguir que vean las cosas a la verdadera luz. Explíqueselo de forma tranquila, razonable y pacífica. Pero nosotros veamos lo que veamos exteriormente, pensamos con tristeza. ¿No conoce a X? ¿No conoce a tal persona? Nosotros sí lo conocemos. Y sabemos lo imposible que resulta hacerle entrar en razón. En ocasiones se intenta una y otra vez hasta quedar hartos de tanto intento. En otras no se intenta nunca porque se sabe de antemano que sería inútil o que será inútil. Sabemos que si tratamos de resolverlo hablando con X, se producirá un escándalo. O X clavará la vista en nosotros desconcertado y dirá, no sé de qué estás hablando. O bien, lo cual es quizás lo peor de todo, X se mostrará completamente de acuerdo con nosotros y prometerá reformarse y hacer las cosas de otro modo para 24 horas más tarde ser exactamente el X de siempre. Nosotros sabemos en efecto que cualquier intento de hablar de algo con X naufragará en el viejo y fatal defecto del carácter de X. Cuando miramos hacia atrás, vemos cómo ha naufragado en ese defecto fatal los planes que hayamos podido hacer en la incorregible envidia o pereza o susceptibilidad o estupidez o autoritarismo o mal humor o veleidad de X. Hasta cierta edad mantuvimos tal vez la ilusión de que algún golpe de buena suerte, una mejoría del estado de salud, un aumento de salario, el fin de la guerra, resolvería nuestras dificultades. Pero ahora lo sabemos mejor. La guerra ha terminado y llegamos a la conclusión de que, aunque hubiera ocurrido todo lo demás, X seguiría siendo X y nosotros tendríamos que seguir enfrentándonos con el mismo problema de siempre. Incluso si nos hiciéramos millonarios, nuestro marido seguirá siendo un matón, nuestra esposa seguiría importunando o nuestro hijo seguiría bebiendo, tendríamos que seguir viviendo con nuestra suegra en casa. Entender que es así significa un gran paso adelante. Me refiero a arrostrar el hecho de que, aun cuando todas las cosas exteriores marcharan bien, la verdadera felicidad seguiría dependiendo del carácter de las personas con las que tenemos que vivir, algo que nosotros no podemos cambiar. Ahora viene algo importante. Ahora viene lo importante, dice C.S. Lewis. Cuando vemos estas cosas por primera vez, tenemos un destello de que algo semejante le debe ocurrir a Dios. A esto es, en cierto modo, a lo que Dios mismo ha de enfrentarse. Él ha provisto un mundo rico y hermoso en el que poder vivir. Nos ha dado inteligencia para saber cómo se puede usar y conciencia para comprender qué uso se debe hacer de él. Ha dispuesto de las cosas necesarias para la vida biológica, alimento, bebida,
descanso, sueño, ejercicio, nos resulten positivamente deliciosas. Pero después de haber hecho todo esto, ve malogrados sus planes, como nosotros vemos malogrados nuestros pequeños planes por la maldad de las propias criaturas o de las propias personas o de las personas que nos rodean. Convertimos las cosas que nos ha dado Dios para ser felices en motivos de disputa y envidia, de desmanes, acumulación y payasadas. Podemos decir que para Dios todo es diferente, pues Él podría, si quisiera, cambiar el carácter de las personas, cosa que nosotros no somos capaces de hacer. Pero esta diferencia no es tan decisiva como podemos pensar al principio, porque Dios se ha dado a sí mismo la regla de no cambiar por la fuerza el carácter de las personas, de ninguna persona. Dios puede y quiere cambiar a las personas, pero solo si las personas quieren que lo haga. En este sentido, Dios ha limitado real y verdaderamente su poder. A veces nos preguntamos admirados por qué lo ha hecho así, e incluso deseamos que no lo hubiera hecho. Pero según parece, Él pensaba que merecía la pena. Prefiere un mundo de seres libres con sus riesgos que un mundo de personas que obraran rectamente como máquinas por no poder hacer otra cosa. Cuanto mejor nos imaginamos cómo sería un mundo de perfectos seres automáticos, tanto mejor, creo yo, entenderemos su sabiduría. He dicho, y aquí termino, que cuando vemos cómo naufragan nuestros planes en el carácter de las personas que nos rodean, con las que tenemos que tratar, vemos de algún modo cómo deben de ser las cosas para Dios, pero solo de algún modo. Hay dos aspectos en que el punto de vista de Dios debe ser muy diferente del nuestro. En primer lugar, Dios ve, como nosotros, que la gente en nuestra casa, nuestro trabajo, es muy difícil en diverso grado, pero que cuando examine este hogar, esta fábrica o esta oficina, ve más de una persona en esa condición. Y ve a una que nosotros, lo que nunca vemos nosotros. Me refiero, por supuesto, a cada uno de nosotros mismos. Entender que nosotros somos también ese tipo de personas es el siguiente gran paso hacia la sabiduría. También nosotros tenemos un defecto fatal en el carácter. Las esperanzas y los planes de los demás han naufragado una vez tras otra vez en nuestro mal carácter, como nuestros planes y esperanzas han naufragado en los planes de los demás. No es conveniente pasar por alto este hecho como una confesión vaga y general, como por supuesto yo también tengo defectos, y lo que nos da C.S. Lewis en su lectura es que así como decimos que naufragan nuestros planes, que si conocemos como si fuera esta persona, Dios las conoce más íntimamente a las personas. Sin embargo, Dios no las anda exponiendo, Dios no las anda exhibiendo, sin embargo, quiere que voluntariamente las personas le pidan que los cambie y que los transforme. Es una cosa preciosa. Aquí terminamos nuestra clase. Que Dios les bendiga y nos vemos el día lunes para continuar con nuestra clase de Cristología. Bendiciones.